Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones y precisamente vamos a hablar de una droga muy particular que tiene sus derivados, como es las drogas llamadas drogas de diseño. Bueno, allá por 1970, 1980, en aquellas décadas, hubo una prohibición de drogas duras, un control y una fiscalización muy estricta en respecto de los precursores y de productos químicos en Estados Unidos, que ya veían venir que se estaba utilizando para otros fines y no para medicamentos. Entonces, precisamente empiezan a haber laboratorios clandestinos donde se utilizan ciertos precursores químicos para generar de alguna forma estas nuevas drogas llamadas de diseño. Eh, Obviamente que los precursores químicos eran productos que tenían que ver con medicamentos que ya estaban realizados, por los cuales extraían algo de allí y generaban precisamente en forma ilícita una nueva droga con distintos componentes de esas medicaciones, de esos medicamentos, perdón. Este desarrollo obviamente es muy importante, se masifica ese consumo que llega hasta nuestros días y es realmente muy complicado, muy grave la aparición de esta sustancia. Ya de por sí sabemos muy bien que medicamentos, por ejemplo ansiolíticos, como el clonazepam, las benzodiazepinas, son moneda corriente en lo que respecta a la psiquiatría, antidepresivos, antipsicóticos, etc. Imagínense que tienen un poder adictivo en las personas cuando la consumen, pero en forma legal, recetadas por un psiquiatra, pero no dejan de tener una adaptación a ese cuerpo y muchas veces tienen que tener una dosis un poco más alta para que el efecto sea el correcto. Imagínense ustedes entonces cuando se hacen una medicación desarrollada por diferentes medicaciones que ya habían sido probadas para otros fines y generan, bueno, es una bomba de tiempo para el cerebro, ¿no? La obtención obviamente es de una preparación de derivados de fármacos existentes, como venimos diciendo, donde de alguna forma se modifica su estructura química, ¿sí?, a esos fármacos. Y precursores como medicamentos que veníamos diciendo recién. La sustancia es de síntesis artificial, según se denomina, ¿sí? Es una sustancia la sustancia finalmente que llega al consumidor es denominada como una sustancia de síntesis artificial, porque al fin y al cabo es de diferentes medicamentos, medicamentos donde de alguna forma se los modifica en su estructura química. Allá por los años 60 hubo una recuperación de la síntesis del MDMA, que al fin y al cabo es la metilendioximetanfetamina, ¿sí?, el MDMA, que laboratorios Merck, muy conocido laboratorio a nivel mundial, allá por 1914, quiso de alguna forma comercializar, pero finalmente no lo hizo, una sustancia que en algunos casos se dice, porque al fin y al cabo no se comercializó, pero sí trascendió, que iba a ser una sustancia vasoconstrictora, otros dicen que iba a ser un anorexígeno. Vasoconstrictora obviamente porque hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos, el empleo de medicamentos para ese fin. Otros dicen que era un anorexígeno, lo que iba a comercializar, que finalmente no lo hizo Laboratorios Merck, un agente que actúa sobre el centro del apetito, quizás para no tuviera tanto apetito la persona en el caso de que quisiera adelgazar, bajar de peso.
siempre está muy relacionado el tema de la baja de peso con medicación que tiene que ver con anfetaminas, ¿sí? Y que tanta devastación genera en nuestro cerebro. Bueno, finalmente nunca se comercializó al fin y al cabo, pero queda ese metilen dioximetanfetamina, MDMA, puesto de manifiesto en la sociedad. Los consumidores que consumen, valga la redundancia precisamente, tienen que ver con una franja etaria de los 16 a los 24 años. O sea, son personas realmente muy jóvenes, lo hacen para, según los informes que nos llegan, porque brinda una mejor comunicación, una sociabilidad mucho más interesante, la persona se siente mucho más cercana de la otra, y por lo general esos consumidores lo hacen en ambientes festivos, ¿sí? Ahora vamos a decir más adelante algunas de estas situaciones y ciertas fiestas que se hacen, que se realizan en el mundo y donde se ha encontrado una buena cantidad de esta medicación que circunda en esas fiestas. Bueno, es un fenómeno sociocultural donde predomina obviamente la diversión y el ocio, y el consumo es finalmente para esos fines, ¿no? Para esa diversión y ocio, ese bienestar inmediato que provoca la droga de diseño. El consumo obviamente es un problema muy grande en la salud pública. ¿Pero por qué motivo? Los efectos son inmediatos, al fin y al cabo, pero las repercusiones orgánicas se dan en muchos casos a largo plazo. Esas repercusiones orgánicas, hay muchos efectos, obviamente el efecto es inmediato y también las consecuencias en muchos casos son inmediatas, pero hay repercusiones que tienen que ver con el largo plazo. La salud pública tiene graves problemas. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para conocer el principio activo que contiene cada comprimido. Como veníamos diciendo, hay cierta fragmentación de medicaciones donde finalmente terminan realizando una pastilla determinada y no se saben las proporciones con las cuales estuvieron realizando esa pastilla, esa cápsula. Entonces, alguien que caiga en una emergencia toxicológica de esta magnitud, quienes lo asisten saben que tomó, pero no saben inmediatamente qué cantidad o qué es lo que realmente tomó, ¿sí? Las cantidades alteradas son cantidades que están alteradas por cada productor, o sea que no es que las pastillas que toma un joven posee tanta cantidad de miligramos de una cosa o de la otra. Esto no se sabe a ciencia cierta, cada productor va a tener, no hay una uniformidad, ¿sí? Cada productor de esta droga de diseño lo realiza a su modo, ¿sí? Sumado a productos que intervienen en la producción, obviamente, junto con los medicamentos por el cual hacen ese corte. Hay otros productos que también por lo general intervienen como estiramiento de finalmente el producto final. Hay un riesgo también en el policonsumo, o sea, la cantidad de otras drogas que están asociadas al MDMA, por ejemplo, alucinógenos como el LSD, anfetaminas propiamente dichas, el cannabis, marihuana, cocaína o el peligroso alcohol, ¿sí? Que ahora vamos a decir qué es lo que propone en todo caso, en el caso de que consume la persona este tipo de droga de diseño mezclado con alcohol. Lo podemos catalogar por sus efectos, ¿sí? Por sus efectos, y ahora vamos a decir la clasificación que hay en cuanto a lo que se consume como droga de diseño. Bueno, las feniletilaminas se denomina a las anfetaminas alucinógenas derivadas de las metoxianfetaminas. Por un lado está el MDMA, que venimos hablando, que se recupera de aquel laboratorio Merck de 1914, que se usaba para determinados fines, pero finalmente empiezan a
a tener un importante auge, sobre todo en las últimas de la década del 90 en adelante. Bueno, se llama MDMA, pero muy popular, conocido como éxtasis. Ustedes ahora sí van a entender perfectamente, más allá de la sigla que he comentado, van a entender popularmente de qué estamos hablando. El éxtasis se comercializa con pastillas o en cápsulas, como habíamos dicho, de distintos tamaños y colores, ¿sí? Y hay imágenes, logotipos, puede estar, no sé, la figura de Batman, de un emoji, de no sé, Superman, etcétera. Pueden estar grabados allí que hacen hincapié a precisamente de dónde proviene, y de esa forma la persona distingue entre uno y otro producto. En este caso estamos hablando de éxtasis. ¿Qué pasa cuando la persona toma alcohol? Bueno, recuerden que si la persona toma alcohol hay una pérdida de agua, siempre, ¿sí? Pérdida de agua. Y esto va a estimular orinar. Cuando la persona orina, obviamente, prácticamente hay una deshidratación y puede hallar la muerte, obviamente, al tener solamente el consumo de alcohol con éxtasis. Es lamentable, estamos hablando de chicos de 16 a 24 años, que quizás lo que ven es una pastilla de un diámetro de 1 centímetro, que parece que fuera algo tan simple, y que solamente lo van a hacer para generar una situación diferente de percepción y de comunicación, una comunicación mejor, porque le han dicho unos a otros, pero en un momento dado, el no saber que una combinación con alcohol, por ejemplo, puede ser letal, lamentablemente estamos hablando de un adolescente de 16 hasta 24 años, ya joven de 24 años, con la posibilidad de hallar la muerte, lamentablemente. Hay mucha desinformación, aunque a partir de los años 2000 ya se informó mucho respecto de esto, sobre todo en fiestas electrónicas, donde es moneda corriente de que haya este tipo de consumo. Las personas de reducción de daños, precisamente, que no están a favor de una política abstencionista, quiere decir que no están directamente consustanciados con la idea de que la persona no consuma más, sino que aceptan el consumo de la persona, pero que sea un consumo responsable. Siempre entregan en esos lugares, o por lo menos he visto cómo han entregado, o cómo disponen de personas que entregan folletería o hablan con los chicos que van allí para decirle, ojo, no, si consumís tal cosa, no consumas alcohol, porque puede ser letal, porque produce tal o cual cosa. Entonces se va haciendo como una especie de docencia, pero siempre teniendo en cuenta que de una realidad que está impuesta a través de una suerte de fusión entre lo que es la música electrónica y el éxtasis, ¿sí? Y estas drogas de diseño que proliferan en esas fiestas. No quiere decir que todo el mundo que vaya a fiestas electrónicas consuman este tipo de drogas, obviamente que no, pero hay muchos que sí lo han hecho y se ha propagado las drogas de diseño en ese tipo de fiestas, como las fiestas rave, que ahora vamos en la última parte de este teórico, les voy a mencionar, ¿sí? Bueno, otra modalidad es la MDEA, o más conocido como EVA, MMDA, son derivados de lo que es las metanfetaminas, la metanfetamina, el cristal met y el speed. Estamos hablando de variantes, pero finalmente estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? De lo mismo en cuanto a drogas de diseño. Bueno, el cuadro clínico. Inicial, el efecto obviamente que va a ser alucinógeno. Algo parecido, aunque no lo hemos estudiado aún, como es el LSD, propio de músicos de los años 60, allá en Inglaterra, en Estados Unidos, que lograban ensanchar su cerebro aparentemente por esas diferentes percepciones que tenían, y de esa forma tenían originalidad
creativa en sus composiciones, en sus nuevas composiciones. Lo hacían, según refiere la historia musical, a que el consumo venía por ese lado, ¿no? Por tratar de generar nuevas y originales composiciones, pero que no tenían en cuenta las consecuencias que podía provocar el LSD. Bueno, en este caso, drogas de diseño, el cuadro clínico del inicial es el efecto alucinógeno, un cuadro simpático mimético. ¿Qué es el cuadro simpático mimético? Bueno, si vamos a hablar del sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso central. El sistema nervioso consta del sistema nervioso simpático, el periférico, etc. Nosotros, si hablamos del sistema nervioso simpático, es el que se activa primero ante una situación amenazante o de mucho estrés, ¿sí? Es ahí. Una situación estresante de cualquier tipo, bueno, allí actúa el sistema nervioso simpático. En este caso sería cuando ya tiene la amenaza de haber consumido algo de este tipo de drogas de diseño. Pero cuando se forma un cuadro simpático mimético, cuando presenta ya hipertensión arterial, obviamente, ¿cuál es lo que expresa? Bueno, hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, la elevada temperatura, ansiedad, bueno, alucinaciones, puede ser convulsiones, diaforesis, ¿sí? Que es una sudoración, midriasis, la dilatación de las pupilas de los ojos, y arritmias, que tiene que ver con un corazón que no tiene latidos uniformes. Bueno, ese es el cuadro simpático mimético, donde quizás no sean todos los ítems que he clasificado recién en cuanto a lo que puede referir a ese cuadro, pero una buena cantidad de ellos, sin dudas, que va a estar presente. Después del cuadro simpático mimético vamos a hablar de efectos secundarios, y acá en efectos subjetivos. Sí, al fin y al cabo sería un poco como efectos secundarios, pero subjetivos. La empatía está aumentada, como dijimos al principio de la clase. Hay una empatía que... La persona puede tener empatía, pero hay una empatía que aparece en la personalidad, ¿no? En la forma, en el trato con el otro, muy grande, ¿sí? Una euforia, y esto se visibiliza muchísimo. La sensualidad está muy, muy aumentada, muy a flor de piel. Alteraciones de la percepción, hay alteraciones de la percepción en el caso visual, hay un cromatismo. El cromatismo es como una paleta de colores, ¿no? El desarrollo amplio y variado de colores, es como una paleta de colores. O visión borrosa, también puede haber. También hay una alteración de la percepción táctil y también de la temporal, o sea, ya hay un tiempo que no está regido por las manecillas del reloj, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, bueno, vamos a hablar de sequedad, de mucosas, hipertermia, ¿sí? Nuevamente hablamos de esa temperatura que se empieza a elevar, palidez, sudoración. También vamos a hablar de la piloerección, ¿sí? Piloerección, que no tiene que ver con lo sexual, sino tiene que ver pilo por piel, o sea, la erección de la piel, o sea, ponerse la piel de gallina. La acidosis láctica es otra manifestación clínica, acidosis láctica. El ácido láctico es el que se acumula en el torrente sanguíneo, ¿sí? Es una sustancia que produce el tejido pulmonar y por los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo. Esto es para que, porque nos refiere esta clasificación de manifestaciones clínicas en forma técnico-médica, por lo tanto, la noción la tenemos que tener de que realmente de qué se trata. Y también lo que refiere a la hiponatremia, que es el nivel de sodio en la sangre que está demasiado bajo, ¿sí? Cuando el nivel de sodio en sangre baja notoriamente. Recordamos, fíjense ustedes, que una persona
comúnmente se sale a correr y gasta un montón de energía bajo el sol, sin tomar agua. Y fíjense ustedes que se provoca una suerte de deshidratación, pero lo que se pierde precisamente es sodio y potasio, o sea que es muy, puede llegar a producir una arritmia. Cualquier persona, estoy hablando de alguien que consuma una, eh, droga de diseño. Imagínense ustedes con una droga de diseño, se genera de repente una hiponatremia que refiere a esto, ¿no? A esa pérdida de sodio que queda en un nivel realmente bajo. Las causas de muerte, y tenemos que hablar de las causas de muerte, lo referimos recién, las arritmias, la hemorragia cerebral, lamentablemente. La hipertermia maligna, que es una reacción grave a ciertos fármacos, bueno, una droga de diseño, utilizadas en la anestesia, ¿sí? Es una reacción grave a ciertos fármacos utilizados en la anestesia, precisamente. En este caso, bueno, algún componente tiene que tener en cuenta de lo que se puede utilizar para desarrollar ese producto final, esa droga de diseño que hace que genere una hipertermia maligna. Y otra es el IAM, el infarto al miocardio, ¿sí? Directo, que puede provocar también, obviamente es un causal de muerte. Vamos a hablar ahora de los aril cicloalquilaminas, ¿sí? Y acá vamos a hablar de que tiene efectos alucinógenos y neurotóxicos. Fíjense ustedes que cuando hablamos de las drogas de diseño siempre hablamos de lo alucinógeno, ¿no? De estar en una situación diferente y ver o percibir una realidad totalmente diferente, lo que muchos han dicho que es una realidad de un bienestar enorme, pero con consecuencias realmente que pueden llegar a ser muy devastadoras. Se utiliza en la veterinaria, ¿sí? Se utiliza en la veterinaria para tranquilizante para caballo. Acá estamos hablando de la famosa ketamina, ¿sí? Porque siempre se usaban como agentes anestésicos, precisamente. Por eso hablamos de repente de lo que es la anestesia. Clorhidrato de ketamina, ¿sí? Son fenciclidinas y se llama también polvo de ángel. Pero estamos hablando precisamente de la ketamina. Fíjense ustedes lo que se inocula a la persona, se toma a la persona en un momento dado para generar supuestamente un bienestar, y es precisamente algo que tiene que ver con la veterinaria y con un anestésico para caballos, realmente. Los efectos, hay efectos que son agudos, obviamente las alucinaciones, si estamos hablando de alucinógenos siempre van a haber alucinaciones, cambio en las imágenes, delirios, agitación, conducta violenta, ¿sí? Desorganización del pensamiento, etc. Está todo prácticamente un combo bastante completo. La pastilla se adquiere como un líquido incoloro, se puede adquirir en pastilla, en líquido incoloro o polvo o cristales. Son 4 formas de poder conseguir lo que es la peligrosa ketamina, que obviamente que no es algo para el consumo humano. Ahora vamos a hablar del GHB, ácido gamma hidroxibutírico, ¿sí? Se llama así, obviamente sal química o diluido en agua, así se presenta. Se usa para inducir el sueño y como suplemento dietético. Bueno, en algún tiempo las aplicaciones terapéuticas habían sido un agente también anestésico, y después fueron desarrollando estos productos para como energizante y anabolizante, y era muy propio del fisicoculturismo hasta que finalmente se prohibió allá por 1990, ¿sí? Lo que había una estimulación al tomar esto en la hormona del crecimiento. Toman muchos fisicoculturistas precisamente, pero fue prohibido, tiene un efecto de poder adictivo realmente importante. La sustancia
la sustancia es una sustancia depresora del sistema nervioso central y muchos lo tratan de éxtasis líquido. En realidad, más allá de ese uso recreacional que se toma el GHB, este éxtasis líquido va prácticamente nada más que lo toman como nombre, éxtasis líquido, pero no es éxtasis, obviamente, es exactamente lo contrario, porque el efecto no es estimulante como es el éxtasis, sino todo lo contrario, porque como lo estábamos diciendo recién, es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles del GHB? Prolongación del estado de vigilia, o sea, estar con los ojos abiertos todo el tiempo, ¿sí? La euforia, la embriaguez, sentido así de borrachera, la depresión respiratoria, la relajación y la somnolencia. Hablamos de la ataxia, ¿sí? Hablamos de la ataxia, que es la disminución de la capacidad de coordinación de movimientos, o coordinación motora, la persona no va a coordinar prácticamente sus pasos. La hipotonía, la disminución del tono muscular. Otra puede llegar a ser las convulsiones, la bradicardia, ¿sí? Cuando la frecuencia cardíaca baja notoriamente, la bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12, respiraciones por minuto en adultos, 12, y de 30 en niños, ¿sí? Esto sería la bradipnea. También otra, y después obviamente una manifestación clínica puede llegar a ser el coma. Fíjense en qué peligrosas que son todas estas drogas de diseño y sin embargo siguen estando vigentes en tantas personas que la consumen. La sobredosis y pérdida súbita de la conciencia. La sobredosis puede haber una pérdida súbita de la conciencia, esto estaría indicando esa sobredosis. ¿Qué pasa consumida con otras sustancias depresoras como el alcohol, sedantes, opioides, ketamina, etcétera? Y por potenciación mutua de sus efectos puede producir casos de muerte por sobredosis porque hay una inhibición obviamente del centro respiratorio. O sea que fíjense ustedes que este tipo de combinaciones que están prácticamente un camino casi directo hacia la muerte, o la posibilidad es grande de poder fallecer cuando existen este tipo de combinaciones. Hay folletería precisamente de los grupos que van y tratan de alertar a los jóvenes qué es lo que puede pasar si consumen otra cosa como las que estuvimos citando recién, junto con, en este caso, esta otra droga de diseño que es el GHB. Ahora vamos a hablar del popper, ¿sí? Popper se usa en forma medicinal, se vende en botellitas de vidrio oscuro. Lleva los nombres de Rush, Bolt, Locker Room, Leatherman, entre otros. Bueno, nitritos, sustancias volátiles, inhalantes y vasodilatadores. Los efectos que se ejercen son sobre la relajación precisamente del músculo liso. Los usos, en este caso son afrodisíacos, tienen que ver con la sexualidad. Se refuerza y prolonga el orgasmo en una relación sexual, donde esa relación retarda en cierta forma ese orgasmo hasta que se manifiesta el mismo. Relaja el esfínter anal, ¿sí? Relaja totalmente el esfínter anal. En algún tiempo se hablaba de que había personas homosexuales que usaban mucho precisamente popper. Después, se desmintió bastante esta situación, pero no podemos decir que sí que no, aunque hubo casos en los que refirieron el consumo de cuando han ido a alguna, por un problema toxicológico, alguna guardia, algún hospital o centro médico. Manifestaciones clínicas, la cefalea, vasodilatación cerebral, disnea,
¿sí? La disnea, la persona respira, pero hay cierta presencia de aire en los pulmones cuando exhala, ¿sí? O sea que todo lo que respira no es lo que exhala porque va quedando dentro de como una suerte de reserva de aire en eh, en la cavidad torácica, en la cavidad pulmonar, y entonces la persona tiene como una agitación permanente. Eh, Vértigo, letargo, cuando empieza a lentificar los movimientos, depresión del sistema nervioso central, nuevamente vemos las arritmias y una alteración del electroencefalograma, ¿sí? Si se practica un electroencefalograma se ve claramente esa alteración por haber consumido esto. Bueno, saliendo del popper, vamos con el aspecto recreativo por el cual se usan las drogas de diseño. Y acá vamos a involucrar a todas, ¿sí? Aunque como ustedes vieron, más allá de las drogas de diseño, hay combinaciones con otras drogas que ya la hemos venido viendo, estudiando, como el cannabis, como la cocaína, bueno, obviamente como el alcohol, y que no son la estrella, no son la estrella en esas festividades en las cuales las personas consumen, los jóvenes prácticamente consumen estas drogas, sino que la estrella son las drogas de diseño. En todo caso, estas combinaciones con otras drogas, estas otras drogas, son el detonante final de las muertes, de muchas muertes de jóvenes por esa mezcla o esa combinación inadecuada que realizan. La cultura rave, los clubes, los festivales y fiestas determinadas en algún lado, clima festivo, es lo que propone prácticamente el consumo de las drogas de diseño. Los efectos de la anfetamina psicodélica que contiene el MDMA, que hoy ya lo hemos citado, favorecen notablemente el uso en estas fiestas por un tema fundamental, por la música y por la iluminación. Provocan una sinergia que acentúa los efectos precisamente de la droga sobre la percepción sensorial. Se disfruta del aumento de la sociabilidad y la desinhibición. Pero fíjense ustedes, ¿no? Cómo hasta parece haber sido estudiado esto, ya esto es algo subjetivo mío, pero la música e iluminación que se ven en ese tipo de fiestas acentúa los efectos de la droga sobre la percepción sensorial. Parece como si, obviamente, esa droga hubiera estado directamente, generan en esa percepción sensorial lo apropiado para poder casi sentirse realizado en ese tipo de fiestas por la música e iluminación que propaga las mismas. En algún momento, cuando recuerdo una clase presencial, he mencionado esto, había una mamá que me decía, mi hijo va a las fiestas electrónicas y él no se droga. Bueno, primero obviamente lo tomo entre pinzas, hay muchas madres que no saben si sus hijos se drogan o niegan esto porque obviamente les debe resultar algo vergonzoso el tema. Pero vamos a dar fe de que el hijo no se drogaba. No tiene por qué drogarse por ir a una música electrónica. El 100% de las personas no se drogan. Pero hay como una suerte de código, de código secreto, entre comillas, que involucran a la droga, que está agazapada allí para activarse en el momento en que la música y la iluminación dentro de ese marco festivo hacen su aparición. Entonces, yo hablaba exactamente de esto, no hablaba de que la persona, ese chico, se drogara. No obstante, si la madre había puesto los límites, como hemos dicho, y sabe perfectamente de que puede conducir a la muerte tal o cual
circunstancias de consumo, obviamente que ese chico no va a consumir porque estaba apreciando muchísimo su vida, porque le dijeron cómo poder apreciarlo, cómo poder apreciarla, y le da valor y sentido a la proyección de vida que está teniendo. Pero bueno, hay muchos que inclusive en carácter exploratorio empiezan con ese consumo que creen que va a ser solo en ese momento, y después terminan eh, produciendo una adicción donde todas las fiestas en las cuales van a consumir esta droga de diseño. Y algunas personas, y muchas veces han salido en los medios, personas que después de haber consumido, bueno, han tenido alguna arritmia cardíaca, aunque la persona fuera sana, y han fallecido siendo tan jóvenes, ¿no? Bueno, se disfruta el aumento de sociabilidad y desinhibición. Es increíble, ¿no? Pero esto es muy, muy humano. Muy humano el hecho de que hay mucha gente que son muy individualistas, muchas personas por las cuales les cuesta muchísimo llegar a un otro para poder tener una línea de conversación, o brindar cierto afecto, sentimiento, o animarse a hablar. Y sin embargo, parece que también ha sido pergeñada este tipo de drogas de diseño para que ese faltante que puede haber muchas veces en algún adolescente o en algún joven sea el caldo de cultivo para un consumo donde le va a dar la posibilidad de acercarse a otra persona de manera sin complejos, sin prejuicios y sin nada, ¿no? También, bueno, se evita la fatiga y el sueño, porque como dijimos hoy, en estos casos no hay fatiga, y puede estar durante horas y horas en esas fiestas, y tampoco va a haber sueño determinado, porque la droga provoca que la persona esté en un estado de vigilia muy, muy importante. Bueno, lo habíamos dicho, a veces el MDMA se combina con el LSD o cocaína, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que el problema que existe cuando se potencia con otras drogas. Los efectos de 30 a 60 minutos tras el consumo, media hora o una hora ya empiezan a haber ese tipo de efectos. El clima llega en los 75 minutos. Quiere decir 1 hora y 15 más o menos, 120 minutos después, de 75 a 120 minutos después, quiere decir 2 horas, 1 hora y cuarto, 2 horas, llega como el clímax. Efectos potentes hasta más de 3 horas. A corto plazo, como decíamos hoy, y hay realmente muchos cambios neuroquímicos, y cuando hay cambios neuroquímicos realmente estamos hablando de que estamos agrediendo al cerebro y a la química cerebral, ¿sí? Y el cerebro es tan sensible y está generado para el pensamiento, para poder brindar afecto en forma natural, para poder tener una instancia, tener las cogniciones muy concretas, para poder desarrollar planes, para poder tener solidaridad. Todo lo que pasa por el cerebro realmente es muy, pero muy, muy sensible, y todo lo que puede provocar una ligazón con un otro tiene que ser en forma natural. Esto es totalmente, obviamente, artificial y tiene sus consecuencias. Bueno, euforia, bienestar, felicidad. Estamos hablando de felicidad. No es un bien común la felicidad en este momento en que vivimos y en las sociedades tan complejas, cuando hay problemas económicos, problemas de desempleo, duelos que afrontar. Entonces todo eso también influye muchísimo para
no tener felicidad y ser un faltante, por el cual hay muchas personas que acceden a este tipo de atajos que a veces son atajos que no tienen retorno. Sociabilidad, más comunicación, aumento de empatía, una paz interior, visión distorsionada, bueno, de los colores, sonidos con ojos cerrados, inclusive, mejora la percepción y la sexualidad, inclusive el tener unas relaciones sexuales sin prejuicio con alguien, y es un efecto muy concreto que provoca una droga de síntesis, ¿no? Esa posibilidad de que algunos jóvenes la consumen inclusive más allá de poder estar incluido en esa fiesta en forma muy, digamos, profunda, entre comillas, como ir al espíritu mismo de esa fiesta que involucra finalmente, aunque no se diga, a la droga a través de la música y la iluminación, que hacen que junto con la droga formen todo un combo muy singular. Entonces, también lo hacen por el poder llegar a tener desarrollar esa sexualidad sin prejuicios. Y el tiempo obviamente alterado porque se vuelve la persona totalmente atemporal en ese momento, por lo cual si las drogas de diseño, como todas drogas, no fueran inocuas o no tuvieran consecuencias en el organismo y no generaran un problema hacia terceros, y nadie diría no lo consumas porque te va a hacer mal o vas a tener consecuencias. Todo el mundo diría sí, consumirla porque vas a tener felicidad, si así haya la paz interior, total, orgánica y psíquicamente no te hace mal. Pero lamentablemente estamos hablando de una bomba que puede estallar y una adicción muy precisa que puede llevar a la muerte, inclusive en la primera vez que la persona ha salido y ha consumido este tipo de drogas. Sobre todo si hay una combinación con alcohol, sobre todo, pero con algunas otras drogas que produce un fallo a nivel orgánico. Y de esa forma tenemos familias que se desayunan quizás con que ese chico o esa chica lamentablemente incluyó un consumo en tal o cual fiesta por un acto de diversión y de ocio y que terminó en forma fatal. Estamos para poder decir lo que es peligroso, lo que es peligroso para el ser humano, y si es peligroso para un ser humano, ver si también hay una derivación de peligro hacia terceros. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase teórica. Gracias por la atención dispensada, obviamente, como siempre, y nos estamos viendo en la próxima clase. Saludos cordiales para todos ustedes.